Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a continuar el capítulo 13 en esta serie que se llama El final de los tiempos y vamos a hablar sobre las dos bestias. Ya hablamos anteriormente de la bestia, de la primera bestia que nos habla el capítulo 13 y hoy vamos a continuar de la segunda bestia, ¿no? Recuerden que la escritura apocalíptica trae mucho simbolismo, hay muchas analogías. Esta escritura tiene una particularidad que es muy difícil para nosotros interpretar o quizás entender desde una perspectiva latina o mundial. ¿Por qué? Porque esta escritura surge en el Oriente o el Medio Oriente, propia de los judíos, y no solamente Apocalipsis es parte de la escritura apocalíptica, sino es Daniel, es Zacarías, es Ezequiel, es Mateo 24, Marcos 14 o 15 y muchas otras partes de la Biblia. Entonces, habla de muchas personajes, o en este caso, tipo de bestias o animales que tienen una mezcla de personalidad humana y características de animales o de monstruos que parecen con 7 cabezas, con 10 cuernos. Los cuernos tienen coronas, pero tiene cuerpo de leopardo, tiene patas de oso. O sea, eso necesitamos entenderlo en su contexto. Pero vamos a leer lo que nos toca estudiar el día de hoy. Dice el versículo 11, 13-11, luego vi a otra bestia, esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como las de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Así que vamos a ver de qué se trata esta bestia. Vamos a orar y continuamos. Señor, te quiero dar gracias por este momento, por tu palabra, Señor, porque pedimos que siempre tú nos hables a través de cada párrafo de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y creemos que hoy tú tienes un mensaje para darnos a conocer, pero también para llevarnos a conocerte más a ti. Bendice este estudio y bendice cada persona que escuche esta enseñanza. Dios, en tu nombre, amado Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a las personas que se van uniendo a este estudio. Recuerda, Apocalipsis 13, esta es la serie El final de los tiempos. En este estudio vamos a hablar acerca de la última bestia. Bueno, el capítulo habla sobre las 2 bestias y entonces vamos a ver qué nos dice el texto referente a esto. A manera de introducción, me gustaría recordarnos un poco dónde estamos en el texto de Apocalipsis. He tratado de ordenarlo de forma cronológica, empezando desde el capítulo 4. Si estás viendo este estudio, o si lo estás escuchando, capítulo 4 empieza con un evento que se llama el arrebatamiento y cronológicamente sería el capítulo 5, luego el capítulo 7, versículo 1 al 8. Esta etapa se la conoce como la tribulación, los 3 años y medio que comienza, porque son 7 años, y tenemos el capítulo 6 y el capítulo 11 del versículo 1 al 14. Seguido de esto, recordemos que a mitad de año, o 3 años y medio, porque esta es la última semana de Daniel, sucede la abominación desoladora, que está en el capítulo 8 del versículo 1 al 5. Luego viene el capítulo 10 y luego sería el capítulo 12, versículos 6 al 17 y luego sería el capítulo 13 en estos acontecimientos. Recuerden que esto es de forma cronológica, ¿ok? Entonces, sucede la gran tribulación y cronológicamente vendría el capítulo 8, versículo 6 del 9 al 20, capítulo 11, versículo 15 al 19 y capítulo 15 y capítulo 16. Juntamente con esto, después surge el capítulo 7, versículo 9 al 17, capítulo 14 del 1 al 13, y ahí sucede lo que se llama la caída de Babilonia o la ciudad comercial, y el capítulo 17 y 18 luego empieza a suceder dentro de estas 3 últimas años y medio. Y luego viene las bodas del Cordero, que muestra Apocalipsis capítulo 19, 1 al 10, y esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo, capítulo 19, versículo 11 al 21. Hay un paréntesis que lo hemos estudiado la semana anterior, capítulo 12, del 1 al 5, que hace una referencia al nacimiento de Cristo, al Mesías y la nación de Israel, pero no está dentro de esta semana, sino es una referencia al texto de lo que quiere hacer Satanás con Jesucristo.
Después de eso, ¿qué vendría? Después de la segunda venida, pues viene el milenio y lo narra el capítulo 20, versículo 1 al 10. Y luego vendría el juicio de las naciones, capítulo 20, versículo 11 al 15. Y la Nueva Jerusalén, capítulo 21, hasta el capítulo 22, versículo 1 al 4. ¿Ok? Esa sería de forma cronológica. Pero recordemos que la primera bestia tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, tiene una corona en cada cuerno, tiene su cuerpo es como de un leopardo y sus patas como oso, y sale del mar. ¿De dónde? De la multitud de personas. Pero ahora recordemos que más que una bestia, un monstruo, es un personaje. ¿Y cómo se llama? El anticristo. Todo eso lo hemos estudiado la semana pasada, y si tú estás viendo por primera vez este estudio, pues te animo a que revises la lista de reproducción Apocalipsis 2T. ¿Cuál es el bosquejo que tenemos entonces el día de hoy? Recuerda que del 1 al 10 ya hemos visto la primera bestia que sale del mar, y hoy vamos a estudiar la bestia que sale de la tierra desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Entonces, todo esto, como les dije, vamos estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo, y esta es la forma que nos gusta estudiar la Biblia. Tenemos más de 500 videos de estudios bíblicos, tanto de libros del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así que nuestro deseo simplemente es estudiar de forma expositiva, haciendo una exégesis del texto, una buena hermenéutica y obviamente manejando la homilética. Entonces, conociendo este tema, que es muy importante y relevante para nosotros, vamos a comenzar leyendo y voy a ir viendo en los últimos, o mejor dicho, los párrafos de las divisiones del texto, que vendrían a ser así. Por ejemplo, 11. El primer punto de este bosquejo es: la bestia que sale de la tierra es descrita. Vamos a leer, dice el texto. Luego vi a otra bestia. Esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como las de un cordero. Qué interesante, ¿no? Ojo, es un cordero del oriente, no es un cordero de Latinoamérica. Pero hablaba con la voz de un dragón. Hay personas que dicen que no existían los dragones o los dinosaurios, ¿no? Ahí está. ¿Qué quiere decir que tenía 2 cuernos como las de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón? ¿Saben? El cordero, o sea, un cordero también era un símbolo del sacerdocio empleado en el culto imperial que imponía la adoración del César. Entonces esto tiene mucha referencia con el imperio que gobernaba en esa época. Hacía grandes señales y engañaba a los moradores de la tierra, nos va a narrar el texto, y hablar como dragón es como el diablo, porque el diablo ha sido reconocido en el capítulo 12 como el dragón. Y si pondríamos de repente una idea, ¿cómo sería? Estos cuernos de carnero son enormes en el oriente cuando vayas a Jerusalén, pero tenían como alas, como dragón o cuerpo. O sea, si lo ponemos de esta forma sería algo medio extraño, ¿no? Como les comenté al principio, es como no tenemos en nuestra escritura en Latinoamérica estas figuras. Si lo miramos así, para nosotros sería un monstruo. ¿Cómo va a hablar de monstruos? Pero está hablando de esto o tiene simbología. Por eso es muy importante, y el desafío de la interpretación. Tiene simbología con el diablo, con el dragón, con la serpiente antigua. Está hablando de una fuerza maligna. Y los cuernos, obviamente, tiene que ver con el imperio del gobierno humano, como ellos exigían la adoración al César. El César quería y pretendía ser un dios. Quería ser adorado como Dios. Y en el tiempo que se escribe el libro Apocalipsis, se les obligaba aún a los cristianos que quemen o agarren un poco del incienso que se quemaban de los sacrificios de los corderos y todo, y lo echen en el altar diciendo: el César es el Señor, o el Curios, o Dios. Obviamente muchos cristianos no lo hacían porque Jesús era el Curios, es el Señor, y por eso eran llevados a la muerte y avergonzados en un circo. Entonces, ellos se creían una divinidad, un Dios, y es lo mismo, la misma característica del diablo, de Satanás, que pretende ser un Dios, pero no es un ser humano.
está hablando, perdón, no es un monstruo, es un ser humano. Se lo conoce como el falso profeta. Más adelante en el capítulo 19-20 se va a hablar también sobre él, pero dice, luego vi otra bestia que salía de la tierra. Entonces, este es un personaje, es un ser religioso, es un líder que va a simplemente mostrar una falsa religión. Y es una parodia esto de la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, Satanás vemos ahora como parodia respecto a Dios. Luego vamos a ver a la bestia del mar como una parodia del Hijo y la bestia de la tierra como referencia al Espíritu Santo, que vendría a ser este ser religioso. Político es la bestia que sale del mar, el anticristo. Este es un ser religioso. ¿Y cómo sería esta Trinidad? Por ejemplo, hemos visto en el capítulo 12 el gran dragón, representada por la serpiente antigua, que habla desde Génesis, el diablo, que fue echado del cielo. Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 13:4 nos habla de este gran dragón y muchos textos de la Biblia. Pero el anticristo es un personaje político. En Apocalipsis 13:1-8 nos ha mostrado esto, y 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11 nos muestra la característica. Pablo habla de que este ser va a surgir, es un personaje, más que una bestia, en el sentido como monstruo, es un personaje, pero la forma en que va a actuar va a ser como una bestia, ¿no? Y el falso profeta es un personaje religioso. Apocalipsis 13 del 11 al 18. A esto se lo conoce como la Trinidad del Mal o la parodia de la Trinidad, que Apocalipsis 16:13 los nombra. Y ellos van a ser lanzados al lago de fuego y van a ser derrotados en el futuro. O sea, pero mientras tanto, ellos imitan, ellos falsifican, ellos engañan y usan todos los recursos que tienen para que la humanidad no adore al único Dios, creador del cielo y del universo, al único Dios que vino en la cruz a morir por tus pecados y mis pecados, el único Dios que merece ser adorado. Satanás está suelto en este mundo y está buscando a quién devorar. Odia al ser humano, odia a la imagen y semejanza de Dios, la creación de Dios buena. ¿Quién es? Tú y yo, el ser humano. Y lo tentó, por eso se llamaba el dragón, la serpiente antigua. Es un padre de mentiras. Ahora, él sale. Ya sabemos, lo reconocemos, es un líder religioso, es el falso profeta, se lo conoce así. Este líder va a tratar de unir, muchos ven eso, hay una palabra que se llama ecuménico, el unir todas las religiones, porque hay mucha filosofía del mundo que dicen todas las religiones conducen a Dios, todas las religiones conducen al cielo, todas las religiones adoran al mismo Dios. Ese es un pensamiento falso, negativo, porque la Biblia dice, Jesús, yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy el único que puede dar vida. No hay un pluralismo, no hay un ecumenismo, no hay que todos adoramos al mismo Dios, pero eso es un engaño de Satanás. Es más, la Biblia, el Señor nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 24, dice, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, ojo, de ser posible, y lo he remarcado, aún a los elegidos de Dios. Algunos dicen, esta es la iglesia. Mateo 24 está dirigido a los judíos y hablando que va a engañar a los judíos. O sea, falsos mesías, falsos profetas, lobos disfrazados de ovejas, predicadores o mesías que van a hablar aparentemente de Dios, pero no predicarán la verdad bíblica. ¿Sabes, hermano? El mal en muchas ocasiones se disfraza del bien. El mal en muchas ocasiones se disfraza del bien. Hoy, el mal parece también inofensivo. Por ejemplo, hoy la ideología de género, que parece que vamos a ayudar a las minorías porque están siendo víctimas del odio de aquellos que son homofóbicos, o sea, pareciera, pero al final
es una corriente del mal, el ateísmo, el negar a Dios, que Él es el creador, y dicen hay una teoría de la evolución, y esos que necesitan fe para creer en esa teoría de la evolución, porque dicen que hace millones y millones y millones de años, no sé, ¿no? Las células estaban ahí solas coqueteando y se juntaron y formaron, ¿no? Los aminoácidos y bla, bla, bla. ¿Quién vio eso? ¿Quién estuvo presente ahí? Pero es que es teoría, por eso te llaman, necesitas fe para creer eso. Y es lo mismo, fe, religión, muchas religiones se han formado que aparentemente son buenas, pero la religión es el intento de acercarse a Dios de mala forma y aún ofendiendo a la santidad de Dios, mientras que el cristianismo, la Biblia, es Dios acercándose al hombre, es Dios dando a su Hijo por amor. Tanto amó al mundo que dio a su Hijo, que fue a morir en una cruz por tus pecados y mis pecados. Es el Dios hecho humano que vino a este mundo para salvarte. Esto no es la religión. La religión es un invento del ser humano que aparentemente es bueno, pero sabes, en el fondo es del maligno. Detrás de la idolatría, detrás de esas imágenes, Pablo dice en Corintios, hay una fuerza demoníaca. ¿Y a quién le rinden culto, ofrendas o le prenden incienso? A los demonios, dice Pablo. O sea, ¿me entienden? Esa filosofía del mundo, detrás que aparentemente es buena, está el maligno. El mal en muchas ocasiones se disfraza del bien. Ahora, segunda parte de este bosquejo, del versículo 12 hasta el versículo 15, vamos a ver la bestia que sale de la tierra, tiene autoridad y hace milagros. Dice el versículo 12, ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra, hermanos, miren, tenía autoridad de la primera bestia, pero exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. ¿A quién? Al anticristo, la que se había recuperado de su herida mortal. Eso ya está estudiado. El anticristo, el falso Mesías, aquellos que van a darle la bienvenida a este falso Mesías es el pueblo judío, lamentablemente, porque siguen buscando a su Mesías. Pero ese ser, el falso profeta, será el ministro o líder de la religión. Versículo 13. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra, mientras todos observaban. O sea, tenía un poder, tenía una autoridad. Obviamente no es el todopoderoso y hacía que el fuego caiga del cielo y venía así, ¿se acuerdan? Como Elías o Eliseo, caía fuego del cielo y toda la gente quedaba sorprendida. Mi pregunta es, ¿cómo puede hacer algo así un enviado del diablo? ¿El diablo puede hacer milagros o algo sobrenatural? Muchos se cuestionan esto, ¿no? Pues, ¿cómo lo hace? ¿O es un truco, es un engaño? Debemos de recordar qué dice la Biblia sobre este tema. ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Qué muestra la palabra de Dios? Y rápidamente vamos a ir a uno de los eventos que está claro cómo el diablo sí tiene un poder, pero tiene un poder minimizado. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 7, versículo 9, cuando Moisés va al faraón y Dios le dice que tome su báculo a Moisés y que lo eche, se convierte en serpiente. Y eso mismo sucede frente al faraón. ¿Y qué creen? Los magos, los hombres del maligno que estaban ahí, hicieron lo mismo. Y obviamente, recuerden la historia, la serpiente de Moisés terminó comiendo o tragándose a las serpientes de estos magos que imitaron ese poder, ¿recuerdan? Recuerdan también en Éxodo capítulo 7, versículo hasta el 9, ¿no? Cuando Moisés echó o puso su báculo, su vara en el río y el agua se convirtió en sangre. ¿Sabes qué hicieron estos sacerdotes o líderes del maligno? Casi lo mismo. O sea, hay un poder maligno, hay un poder sobrenatural. Y es más, Jesús advierte, o mejor dicho, la ley advierte en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5, que van a venir esos falsos profetas y van a hacer señales y milagros sobrenaturales que no les deben de creer. ¿Y por qué? Porque Dios va a permitir que estos falsos profetas o sacerdotes del mal hagan milagros para que los prueben. Iban a probar de esa forma a Israel. Es más, miren, Mateo 7, 22, 23 dice, el día del juicio,
El día del juicio muchos me dirán, hermanos, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el versículo 23 dice, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. O sea, el libro de Hechos nos muestra magos, sacerdotes del mal que estaban haciendo en 2 ocasiones. Nos dice Deuteronomio que iban a haber profetas que van a salir. Y ahora Jesús nos advierte que muchas personas que predican en su nombre o que hacen señales y milagros en el nombre de Jesús. Y es más, expulsan demonios en el nombre de Jesús. No son de Jesús. No los reconoce, no son de Él. ¿Y por qué entonces sucede eso? Para probar. Ya probó en el Antiguo Testamento y sigue probando si tú tienes realmente la salvación, si tú realmente has conocido a Dios, si tú realmente tienes hambre y sed de justicia, de la palabra de Dios, si tú eres una persona que va a escudriñar la palabra de Dios, porque recuerda que aquel que es salvo se deleita en la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, quiere conocer más de Dios, porque el Espíritu Santo ha venido, ha nacido de nuevo, es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hace recordar las palabras de Jesús. Por lo tanto, hay un hambre espiritual, hay un hambre por la palabra de Dios, porque sabes, hay muchos que vienen a la iglesia porque se sienten solos o porque están tristes o porque necesitan compañía, o por etcétera, etcétera, etcétera. Algunos vienen a buscar a la idónea, el idóneo, el erróneo, el demonio, no sé, ¿no? Pero miren, el punto es que si aquella persona que ha nacido de nuevo tiene un hambre y sed de la palabra de Dios, y aquel que tiene un hambre y sed de la palabra de Dios no va a ser engañado por esos falsos predicadores, milagreros, evangelistas, no sé, ¿no? Profetas, apóstoles que salen por la televisión o hacen campañas evangelísticas, ¿no? Etcétera, etcétera, que no vienen de parte de Dios. Jesús mismo dijo, muchos habrán, muchos dirán, y Jesús mismo dice, yo no los conozco, apártense de mí. Y todavía dice, ustedes que violan las leyes de Dios. Este líder, hermanos, va a engañar a muchos. La política y la religión se van a juntar y van a trabajar para el mundo y para el mal. Es más, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12, miren, Pablo nos advierte y nos dice, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Poder y señales y milagros falsos. O sea, se valdrá de toda clase de mentiras malignas, dice Pablo, para engañar, hermanos, a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvará. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados. Voy a volver a leer esto. Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. ¿Te das cuenta? Es claro. Porque si alguien me dice, pero ¿cómo es que ellos están expulsando demonios? Porque hay iglesias que son expertos, se llama una iglesia Dios es amor acá, hermanos. No es bíblica, no es cristiana. Hasta entrevistaban al demonio, ¿no? Hola demonio, ¿cómo te llamas? Me llamo tal, bla, bla, bla. ¿No? O sea, hay iglesias que usan el agua del río de Jordán, el pañuelo ungido, la rosa de Sarón para salvarte, su foto para que te sanen tus enfermedades, ¿no? Pasan el manto de justicia, etcétera. Hermanos, eso no viene de parte de Dios. Tienes que entender, tienes que discernir, tienes que aprender a conocer la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño. No toda iglesia que tiene el nombre de Jesús realmente refleja y enseña a Jesucristo. No todas iglesias enseñan la Biblia.
Yo tengo que aprender a discernir. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque tengo el Espíritu Santo. Pablo dijo, y el mismo nuevo pacto dice, llegará el momento y el tiempo del nuevo pacto de no habrá necesidad de quien le enseñe. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu que tiene convicción en mi corazón de que esto es verdad. Y es más, Pablo dice en Romanos que ¿cómo sé que soy hijo de Dios? Es porque el Espíritu Santo me da a mí la certeza, la convicción de que yo he sido y tengo el Espíritu, y el Espíritu Santo me lleva a Cristo, a escudriñar su palabra. Mucho engaño va a haber. Y aquellas personas que están sumergidas en falsas religiones, en falsos movimientos, en falsas iglesias, son engañados y seguirán siendo engañados, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque prefieren creer esas mentiras. No es que no tengan la oportunidad, sí tienen, pero prefieren creer esas mentiras y serán condenados por eso. Por eso recuerda muy bien lo que estamos hablando el día de hoy, hermanos. No todos los milagros o señales sobrenaturales proceden de Dios. Y lo vuelvo a decir, no todos los milagros o señales sobrenaturales proceden de Dios. Versículo 14. Con los milagros, miren hermanos, ese es el poder minimizado. Con los milagros que se le permitió hacer, y lo he remarcado, en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Miren, las estatuas son ideas de Satanás. Dios nunca dijo que levantes una estatua. ¿Por qué? Porque cuando dice el texto, les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia. ¿Sabes qué? Esta palabra, inclusive en la Reina Valera, se usa imagen, porque la imagen es una estatua. Y muchas, a veces, bajo la tesis católica, dicen, no, nosotros no adoramos estatuas, sino imágenes. Es lo mismo. O sea, es una burla directa al segundo mandamiento de Éxodo 24 al 6. ¿Y qué dice Éxodo 24 al 6? Vamos a leer. Versículo 4. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen. Voy a volver a leer porque a algunas personas a veces les cuesta entender esto. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, sean ángeles, sean demonios, no sé, ¿no? Estrellas. En la tierra, personas, hombre, mujer, María, santos, animales o árboles, o en el mar, todo lo que sabemos, moluscos, no sé, peces. Dice el versículo 5, no te inclines ante ellos ni les rindas culto. No veneres, pues, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses en minúscula, y extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Sexto, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. O sea, Éxodo claramente dice, no hagas ídolos, imágenes, no te inclines, no te arrodilles, no los veneres, o sea, y eso es una ofensa directa a Dios, porque Dios nunca pidió que se haga una imagen o un ídolo, y aunque uno dice, ¿pero qué tiene de malo una imagen? Mira, en tu billetera hay una imagen y tú lo tienes. No está hablando de eso, está hablando de ponerle fe, ponerle no solamente fe, sino esperanza y darle un poder que no tiene. Es como uno agarra y dice, pero para mí no es nada ese cuadro, el corazón de Jesús, o ese ídolo, esa cruz, porque es la representación de Cristo, o el rosario. Entonces yo le digo, si no es nada, bótalo. Ah, no, no se puede botar porque es santo. O sea, tú le estás dando un valor que no tiene porque no es santo. ¿Y cómo podríamos nosotros a través de un ídolo representar a Dios, que es en esencia espíritu? Yo siempre recuerdo esa historia de ese niño que entró por primera vez a una iglesia católica, y ahí estaba un cuadro de Jesús, y agarró y él dijo, ¿y quién es ese señor? Y la mamá le dijo, oye, no seas respetuoso, ese es Jesucito, nuestro Señor. Y se persinó. Y el niño le dijo, ¿y quién le tomó la foto? O sea, le hizo pensar a la mamá, ¿cómo sabes que ese es el rostro de Jesús? ¿Cómo sabes que es Jesús? Porque ese es un invento de la Edad Media. No tenemos la idea del rostro de Jesús. Aunque dicen el manto de Turín, descartado el manto de Turín.
no es el rostro de Jesús, invento de Michelangelo. La única representación que nos muestra a Jesucristo en su aspecto es Apocalipsis 1 que hemos estudiado. Ojos de fuego, cabello blanco, barba blanca, tiene una prenda blanca con un cinto de oro, manos y pies de bronce, ¿no? De su boca sale una espada de 2 filos. O sea, no es como los cuadros lo pintan, y Dios no ha pedido ni que se haga una pintura, ni una escultura, ni un ídolo de él. Y siempre fueron idólatras, ¿saben? En el libro, ya hablando de Éxodo y Deuteronomio, el pueblo adoró, hermanos, la creación de Dios. Adoraron un becerro. ¿Recuerdan eso cuando Moisés se fue al monte? Y es más, el pueblo del norte de Israel adoraron a becerros, pero hoy adoran a los gatos, ¿no? Tú puedes ir acá en mi país, tenemos esos gatos que llaman a la gente para tener el negocio, adoran al Equeco, que es un personaje de los Andes que tiene plata, billetes, ¿no? Tiene fortuna, adoran para la buena suerte una herradura, el elefante de la India, hermanos, adoran a los santos, hay una gran cantidad de santos y santas y vírgenes que se adoran, ídolos e imágenes, y los sacan a pasear, ¿sabes? Porque no pueden caminar y no tienen fortaleza, porque algunos se han caído y se han roto. Se adora a la Virgen de la Muerte, se le llama la Santa Muerte o la Calaca, como le dicen en México, en mi país, y que es la Virgen de los narcotraficantes. Aquí la Virgen de la gran mayoría de delincuentes, de los delitos que se cometen, se llama la Sarita, y que le piden a la Sarita que cuando hagan su crimen, igual que en la Virgen en México, la policía no los atrapen. Esa es la idolatría. O sea, según de Tesalonicenses 2, 9 al 12 dice: por lo tanto, hará que ellos sean engañados, como hemos leído, en gran manera y crean esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Hermanos, la adoración a las imágenes o estatuas es un engaño y es una gran ofensa al Dios creador, que prohíbe ser adorado a través de imágenes. Es una ofensa. Es una ofensa al Dios creador, que prohíbe ser adorado a través de imágenes. Vamos a leer el versículo 15. Luego se le permitió dar vida, dice, a esa estatua, para que pudiera hablar. Ojo, hermanos, todo se le permite, no es que tiene un poder, pues, bueno, es parte del plan de Dios, ¿no? Entonces, la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Es curioso que el día de hoy hay estatuas enormes, ¿no? Hay una estatua en la India de Sardar Patel, que fue un líder en la India que permitió muchas cosas para ellos, que tiene 182 metros. ¿Y eso qué significa? Es 5 veces más grande que el Cristo que está en el Río de Janeiro, el famoso Cristo blanco, ¿no? Este es 5 veces más grande. O sea, es una estatua, es un ídolo, de los ídolos pequeños a los ídolos grandes. Y miren, que quiere ser adorado el diablo, Satanás, esta falsa Trinidad, esta parodia de la Trinidad, pero no solamente quiere, obliga. Esa es la diferencia. Dios no obliga a nadie a amarlo, a servirlo, a adorarlo. Es un acto de voluntad basado en mi corazón, basado en mi entrega, basado en mi voluntad, en mi libre albedrío. Yo le sirvo porque deseo hacerlo. ¿Y por qué deseo hacerlo? Porque Él lo hizo primero por mí. Él murió en la cruz. Él fue a la cruz a morir por mis pecados. Yo entiendo lo que Él ha hecho. Por lo tanto, es mi Señor, es mi Salvador, y merece y debo de adorarlo con todo mi corazón. No me obliga. ¿Sabes quién es el que obliga? Satanás. La religión obliga a arrodillarse, a adorar a las estatuas. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, ¿sabes qué? Estás mal con Él. Esto no sucede con Dios. Esto no sucede con el pacto de la gracia. Es más, hace mucho tiempo hay historias en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Daniel capítulo 3, desde el versículo 16 al 30, es muy parecido a lo que está sucediendo ahora, y es un tipo de lo que va a venir, porque Nabucodonosor puso una estatua enorme y pidió que todos se arrodillen, y Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron y fueron llevados, ¿se acuerdan?, al horno de fuego. Pero esa era la misma actitud. Tienen que arrodillarse,
tienen que postrarse. Ahora, esta estatua tiene que ver con la línea cronológica de Apocalipsis que hemos visto. Capítulo 1, 2 y 3 nos muestran los cielos y la tierra nueva, que terminará con cielos y tierra nuevo, o sea, los actuales y el nuevo, si estás viendo este estudio. Jesús viene en el capítulo 4 por su iglesia en las nubes, y esto se lo conoce como el arrebatamiento, donde viene por su iglesia. Ahora, después de esos 7 años que estamos viendo el capítulo 4 y hasta el 18, sucede 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, y después viene el milenio. Y este acontecimiento de obligar es lo que hemos visto, que el falso Mesías ahora se hace reconocer o ver como el falso, que no es el Mesías. Por lo tanto, es lo que Jesús dijo, y es lo que Daniel mencionó, y Jesús mencionó de Daniel, y Pablo mencionó de esto, que es el objeto sacrílego que causa profanación. Mateo 24, 15, Daniel 11, 45 y 2 de Tesalonicenses 2, 4. Eso está ahí. Ahora, después de eso viene la segunda venida del Señor, donde Jesús viene con su iglesia y pone sus pies en la tierra en el monte de los olivos, y ese es el capítulo 19, 20, 21 y 22. Y recuerden que cuando Israel da la bienvenida al falso Mesías, Israel es protegido. Pero cuando el objeto sacrílego que causa profanación y se dan cuenta que es el falso Mesías, Israel va a ser perseguido. Entonces, él va a exigir, este falso Mesías, adoración. Él va a forzar, grandes y pequeños y todo. Por eso se llama el anticristo, el falso profeta. Va a impulsar la adoración al falso Mesías. Siempre quiso ser adorado, desde el tiempo del Génesis. Y es más, quiso que la creación de Dios haga lo mismo, ¿no? Por eso le dijo a la mujer, llegarás a ser como Dios. O sea, siempre ha sido esta obsesión. Pero miren que esas estatuas, esos ídolos, vamos a leer algunos textos. Salmo 135 del 15 al 16 dice, esos ídolos, los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro, manos humanas les dieron forma, tienen boca, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero no pueden ver. Y Habacuc, capítulo 2, versículo 18 al 19 dice, ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombre o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. Qué aflicción te espera a ti que le dices a los ídolos de madera, despierten y sálvennos, o a imágenes de piedra mudas dices, levántense y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque están cubiertas de oro y plata, por dentro no tienen vida. Y antes de terminar nuestra última parte, recuerden esto. Imagínate que esto sea un ídolo, ¿no? Acá. ¿Te imaginas? Entonces, yo lo hago con mis propias manos, de yeso, de madera, de plata. ¿Y qué más? Luego o un artesano lo hace, lo compro por $10, $20, lo pongo ahí en la esquina de mi casa, de mi habitación. ¿Y qué digo? ¿Sabes? Tú me has dado la vida. Protégeme en mi viaje, protege mi negocio. Me lo acabo de comprar. Y es más, si se cae, se va a romper o se daña. Entonces, qué ridículo. Pero esto sobrepasa un poco porque se le permite darle vida. Así que vamos a terminar con la tercera parte de este bosquejo, del 16 al 18. La bestia que sale de la tierra exige su marca. Además, dice el texto, exigió que a todos, exigió, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Muchos decían, es el código de barras que va a ir en la frente o en la mano. Muchos decían o interpretan esto, o sea, que se les pusiera una marca en la mano derecha. ¿Sabes qué? La antigua palabra griega para marca en el griego es charagma, que no es generalmente aplicada a las personas. Entonces, parece ser más una marca simbólica, hermanos. Será una marca, sí, literal, pero necesaria para comprar o vender. Algunos dicen, es un chip. Ya salió un chip, o el microchip, que es una empresa estadounidense que se llama Verichip Corp, que ofrece esto, que salió la idea de poner especialmente
a los animales o algunas veces a algunos objetos o personas, y que se le puede incrustar ahora, el día de hoy, a personas en la mano, sea izquierda o derecha, encima del pulgar, y que está todo ahí. Tu número de cuenta, tarjetas, registro, etcétera, etcétera. Versículo 17. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. O sea, este ser político y a la vez el otro ser religioso se apoderaron, exigieron, obligaron al mundo a ceder a sus pretensiones, tener control. La marca que va a ir en la frente o en la mano, dice el versículo 18, aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia. Ojo, hermanos, voy a volver a leer. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666, hermanos. 3 veces 666. Porque el número 7 es el número perfecto de Dios, pero acá es imperfecto. 666, el número del ser humano. Estas profecías antes del fin se están cumpliendo con el chip o existieron otras interpretaciones y especulaciones. Te voy a dar, esta del chip es una, la de cuando salió Visa, las tarjetas de crédito que podían comprar. Algunos dijeron, si usamos en los números romanos 5 más 1, miren, esto sería el 6, la B, la V y el número I o 1, sería 6. Pero la S, ese es en el griego egipcio, sería número 6. ¿Y qué más? La A es en el calendario, igual griego, en el calendario babilónico, es el número 6. Entonces se trata de Visa, sacaron Visa como el número 666. Otra interpretación salió, no, este es el nombre del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa es llamado Vicarius Filii Dei. Y entonces vamos a hacer la equivalencia en números romanos. V5 y 1C vale 100, A0, R0, I o 1 de Vicarius vale 1, V vale 5. ¿Saben cuánto sale? 112. Y Filii, F no vale 0, I o I de la I es 1, L en números romanos es 50, I 1 y otra I 1, ¿saben cuánto sale? 53. Si estás viendo este estudio, vas a entender. Si no, escúchalo nomás. Ahora, I, Dei, la D equivale a 500, la E 0 y la I a 1, entonces sería 501. Sumemos, Vicarius 112, Filii 53, Dei 501. ¿Saben cuánto da? 666. ¡Oh! Es el Papa, entonces el falso profeta. Y algunos dicen, sí, puede ser, porque es el Papa, ¿no?, que está buscando, y él es el creador del ecumenismo. Hace poco se han reunido líderes musulmanes, de hinduistas, budistas, hasta de algunas iglesias evangélicas, testigos, mormones, los ha unido para hacer una sola religión. Hermanos, realmente nos dan indicios, pero no podemos. Y uno de los puntos que les he dicho para empezar el libro de Apocalipsis, no podemos ser dogmáticos, o mejor decir, esto es, así es, estrictamente es, tengo la verdad, cuando la Biblia no ha revelado claramente. Podemos especular si fue Visa, o es el chip, o es el Vicarius Filii Dei, o simplemente otro personaje. Pero, ¿sabes? Sí nos dice la Biblia que va a ser un personaje religioso o espiritual y que va a llevar a una falsa adoración del falso profeta del anticristo, y va a hacer esos milagros y va a tener autoridad del diablo y va a hacer señales y va a hacer caer fuego del cielo. Eso es lo que tenemos ahora. El Papa, o es un sistema, sea Visa, o es el microchip, o es el número, el 66, o el código de barras. Hermanos, no caigamos en especulaciones. Si sea el código de barras, este sello de la bestia 666, o
Si lo ponemos en el contexto que estamos viviendo, sería un código QR, ya no caería, ¿no? Ya sea en la frente, porque todo es QR el día de hoy para pagar cuentas y para el Yapé o el Tempo o muchas otras cosas. Pero ¿sabes qué? Todo esto nos hace llevar a algo. Muchos detalles de la revelación bíblica no son relevantes para nuestra santidad. ¿Ok? No son relevantes. O sea, algunos han dicho, no, es que tiene que ver con el símbolo musulmán. Ese es el 666, la espada. Dios. Hay muchas especulaciones, pero hermanos, yo te digo, conocer esos detalles, yo los enseño y los tenemos que buscar una interpretación, pero como te digo, no vamos a caer y decir, esto es. No vas a escuchar de mí. Pero, ¿por qué no nos preocupamos demasiado y no deberíamos preocuparnos demasiado? Porque lo que deberíamos preocuparnos e interesarnos, como dijo Jesús en los evangelios, preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo lo voy a hacer? Aléjate del pecado, vive en santidad, sirve a Cristo, hazlo tu Señor y Salvador, sé discípulo de Jesús, discipula a otros, predica el evangelio, imita a Jesucristo en su manera de vivir, de ser, de actuar, de predicar el evangelio. Hermano, santifícate. Y conocer estos detalles, si es el código de barras, si es el código QR, si es el microchip, si es Visa, si es Vicario Filio de Dios, no te ayuda a luchar contra el pecado. Sí está bien, nos da información, pero no transforma, no nos da transformación a parecernos a Cristo. Así que está bien escuchar y entenderlo y estudiarlo, pero preocúpate por alejarte del pecado. Preocúpate por vivir una vida santa, porque Jesús regresa por una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Preocúpate que cuando Él venga, yo me vaya con el Señor. Que tenga mi lámpara con el aceite preparado, porque sabes, no sabemos a qué hora llega el novio, el esposo, nuestro Señor, y estemos listos y preparados. ¿Y cómo estoy listo y preparado? Sí, otra vez te vuelvo a decir, sirviendo al Señor, guardándome en santidad, alejándome del pecado, tomando las decisiones correctas, predicando el evangelio, discipulando a Cristo, sirviendo en la iglesia, ofrendando o ayudando con los necesitados o dando a Dios lo que hay que dar. Esa es la forma que nos debería de encontrar. Si estás haciendo eso, estos detalles quedan en segundo plano. Así que vamos a terminar con 4 conclusiones, lo que hemos visto el día de hoy. Primero, la segunda bestia es un personaje llamado el falso profeta. No te olvides, es un personaje más que una bestia. Número 2. Muchas veces el mal se disfraza, ¿sabes de qué? De religión, de falsas profecías o falsos profetas, de milagros y de humanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Número 3. El diablo siempre ha querido ser como Dios, siempre ha buscado ser adorado y hoy lo logra a través de las imágenes religiosas, más en el futuro será con su propia estatua, como lo dice el texto. Y número 4, muchos detalles de la revelación especial bíblica no son relevantes para luchar contra el pecado y vivir en santidad esperando el regreso de nuestro Señor. Así que, ¿por qué no terminamos este estudio diciéndole, Señor, santifícame, perdóname, quiero estar listo y preparado para que cuando tú regreses, yo me vaya contigo? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, porque sí es de mucha alegría el conocimiento, conocer estos detalles. Pero ayúdanos a no caer en la especulación y sobre todo a ser rígidos o dogmáticos donde la Biblia no lo es. Pero sí a preocuparnos en tomar las decisiones correctas día a día. A vivir una santidad práctica, una santidad del día a día. A poder cumplir tu misión, esa misión de Dios que tenemos que hacerlo. A seguir evangelizando, predicando, haciendo discípulos, a servirte. Cada día, Señor, tenemos que servir en tu reino. Cada día tenemos que seguir obrando bajo tu voluntad, porque eso es lo que te da a ti la gloria. Y haciendo esto, estaremos como esas señoritas o esas vírgenes listas, preparadas con el aceite, listo cuando tú vengas. Señor, líbranos del mal y líbranos también, Señor, del maligno. Y haznos cada día parecernos más a ti. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén.
Mira, si el mensaje ha sido de bendición, ponle un like, no te olvides compartir por tus redes sociales y dos preguntas, ¿no? ¿Cuál de las dos bestias, ya sea la primera bestia que sale del mar o de la tierra, a ti te llama más la atención y te causa extrañez? Y lo segundo, el número 666, ¿qué piensas de este número? Escríbelo ahí y ahí nos vemos en el próximo estudio con el capítulo 14.